habiendo visto la histología del ovario, habíamos diferenciado dos grandes zonas. Una era la corteza, que habíamos dicho que en el caso de la vaca la corteza se encontraba en la parte externa del ovario y en la parte interna encontrábamos la médula. En el caso del equino, estas zonas o estas capas se invierten, de modo que en la parte externa nosotros encontramos la zona medular, donde en este caso sí podemos ver la irrigación, que son esas como entramados, como se observan como una especie de raíces que se encuentran sobre toda la superficie, y hacia la parte interna encontramos la zona parenquimatosa, donde se pueden observar las distintas estructuras ováricas, que son las mismas que ya hemos mencionado, solo que en este caso la diferencia es cómo se invierten estas dos zonas en el caso de la yegua. Y otra gran diferencia, que bueno, ahora ya conociendo las estructuras se los puedo mencionar, es que en el caso de la vaca y en las otras especies, salvo en la yegua, el folículo de Graf, que es el que está en condiciones de ovular y que ovula, puede hacerlo en cualquier parte de la superficie del ovario. En cambio, en la yegua tiene un solo lugar donde se produce y esa se llama fosa de ovulación, ¿sí? Entonces, como ya les mencionaba en un comienzo, la importancia de conocer las estructuras de anatomía nos permite comprender, nos permite conocer y a la hora, sobre todo de manejar estas especies, podemos tener en cuenta estas diferencias. Cuando ustedes estudien la materia, traten de hacer siempre, sobre todo en las cuestiones anatómicas, referencia a las diferencias que hay entre las especies, de modo que les sea más fácil, porque hay estructuras que son comunes, pero hay otras que tienen ciertas diferencias, y esas diferencias son lo que a uno le permite saber y conocer, y a la hora de evaluar que ustedes puedan expresar casualmente estas diferencias. En este caso observamos las dos estructuras ováricas más importantes que recién mencionábamos, como son el cuerpo lúteo y el folículo, y podemos ver cómo ambas, principalmente el folículo, deforman la superficie del ovario. En ese caso se observa como si fuera una especie de globo, porque en su interior contiene mucha cantidad de líquido. No así como se observa en el caso del cuerpo lúteo, que sí se ve como una estructura más bien opaca y que en el caso cuando se realiza tacto y uno con la yema de los dedos puede percibir a las estructuras en el ovario, puede observar en el caso del folículo una estructura que si uno la aprieta es como si fuera, como les mencionaba recién, un globo con líquido, mientras que en el caso del cuerpo lúteo es una sensación como de apretar una estructura más bien carnosa, más bien dura. En la foto del extremo inferior izquierdo, ustedes pueden ver qué es cómo queda la superficie del ovario una vez que se produjo la ovulación, ¿sí? Cómo queda abierto el folículo que posteriormente, luego de la influencia principalmente de la LH, produce una reorganización de las células, que también se dice que sufre un proceso de luteinización para posteriormente formar lo que sería el cuerpo lúteo. En esta diapositiva quería mostrarles las estructuras, seguimos viendo estructuras ováricas, en las distintas especies que estamos estudiando en este curso, ¿sí? Y que ustedes pudieran observar, más allá de como les mencionaba recién, cómo
hacen prominencia sobre la superficie del ovario y cómo lo deforman y cómo le quita esa forma que en un principio habíamos dicho que era esférica u ovoidea, se pueden distinguir a simple vista cuál estructura corresponde a un folículo y cuál a un cuerpo lúteo. En el caso del ovario del porcino, quería que ustedes observaran la cantidad de folículos que podemos encontrar en su superficie y que se traduce justamente con los que les mencionaba en una diapositiva más atrás, con respecto a que esta especie es multípara. En este caso podemos observar un ovario bovino al cual se le hizo un corte transversal, donde podemos ver las distintas estructuras que mencionábamos en el dibujo, ¿sí? En cuanto a lo que es el hilio, que sería la unión a través de la cual se produce el ingreso de lo que son los vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, como así también podemos observar las estructuras y ustedes pueden ver la estructura que correspondería al folículo como una especie de cavidad donde, como veíamos en las fotos anteriores, mencionábamos que era un sitio donde había líquido, donde estaba ocupado por un líquido y se observa la cavidad vacía, mientras que en el caso del cuerpo lúteo observamos una estructura más carnosa, que era justamente lo que yo les mencionaba cuando les decía de que cuando se hace palpación de estas estructuras, uno al tacto puede sentirla como una estructura carnosa. Y es justamente porque estamos hablando de un tejido compacto, que es en este caso el encargado de producir progesterona. En este caso vamos a hacer referencia, vamos a empezar a hablar sobre el sistema tubular, que habíamos mencionado que también lo llamábamos órganos secundarios, y en primera instancia vamos a hacer referencia al oviducto, que es un conducto o tubo flexible que puede llegar a tener entre 25 centímetros de largo aproximadamente y unos 2 a 4 milímetros de diámetro, que a su vez se encuentra dividido en tres partes, una parte más cercana al ovario llamada infundíbulo, que es una especie de receptáculo o de embudo, que es el que va a recibir el óvulo una vez que se produce la ovulación. Bajando por el oviducto encontramos una zona llamada ampular o ampolla del oviducto, donde es el espacio donde se produce la fecundación propiamente dicha, y luego una tercera parte que es la más cercana a el cuerno uterino, que es el istmo. Otra región más cercana al cuerno es quizás la de menor calibre y es la unión útero-tubal. En la foto de la izquierda ustedes pueden ver cómo se observa cómo se abre o cómo está la forma del infundíbulo que se encuentra rodeando al ovario, ¿sí? Y a su vez se observa ese conducto finito que es el que hemos ido describiendo. A su vez, quiero mencionarles que el oviducto está formado por tres capas. Una capa más periférica, también llamada serosa, que es una capa como la que rodea el resto de los órganos reproductivos y los órganos en general, semejantes al peritoneo. Luego, una capa intermedia, que es una capa muscular, y una capa más interna, que es mucosa y que
contiene abundantes pliegues y cilios. Esos cilios, cuando el óvulo es recogido y va descendiendo, le van dando movimiento a eso. En esta imagen les quería mostrar cómo el infundíbulo está rodeando al ovario y cómo este, una vez que se produce la ovulación, empieza a descender. ¿Sí? Ese óvulo va a ir descendiendo por cada una de las partes que les mencioné hace un rato, en la que está constituido el oviducto, y a su vez en esta imagen también podíamos ver las distintas estructuras ováricas que ya les había mencionado, como son los folículos y el cuerpo lúteo. Continuando con los órganos secundarios, tenemos al útero, que es el sitio donde normalmente se produce la gestación. Este órgano está dividido en tres partes: los cuernos uterinos, el cuerpo del útero y el cuello o cérvix. Si tuviéramos que mencionar cómo está ubicado el útero, diríamos que en una vaca no gestante, este se encuentra en el piso de la cavidad pelviana y puede penetrar en la cavidad abdominal dependiendo de la edad y de la cantidad de partos que tiene el animal. ¿Sí? Es decir, nosotros lo vamos a encontrar en una vaca no gestante en la cavidad pelviana, mientras que a medida que van pasando los partos en las hembras, este tiende a descender hacia la cavidad abdominal. A su vez, el útero está sujeto por los ligamentos anchos del útero, como habíamos mencionado, como es el mesometrio, y a su vez está enriquecido por tejido conectivo y fibras musculares lisas que penetran en la cavidad uterina. Los cuernos pueden tener una longitud variable y esto hace referencia sobre todo al estado fisiológico de la hembra. Entonces pueden variar entre 20 y 45 centímetros de longitud, y a su vez podemos decir de que en una hembra gestante estos cuernos pueden llegar a medir hasta 1 metro. Principalmente esta longitud que alcanza se debe al aumento de tamaño en el feto en el cuerno donde se está desarrollando. El cuerpo del útero puede llegar a tener entre 2 a 5 centímetros de longitud en una vaca o en una hembra no gestante, mientras que su tamaño puede llegar a aumentar, justamente como recién les mencionaba, en el caso de que la hembra esté gestando. Finalmente, nos encontramos con el cérvix o cuello uterino, que está formado por unos pliegues, que son los que ustedes pueden observar en la foto de la izquierda, que hacen prominencia hacia la cavidad de vagina y que generalmente cuando la hembra está gestando, este se tapa por un tapón mucoso, que no es más que una mucosa segregada por células que forman parte del cérvix. A su vez, el útero también podemos mencionar que está formado por 3 capas, una periférica o serosa, como la que habíamos mencionado en el caso del oviducto, en el centro una capa muscular, también llamada miometrio, y en el interior encontramos una capa que es mucosa y glandular llamada endometrio. En esta imagen lo que quiero mostrarles es justamente esto último que les decía en la diapositiva anterior, que corresponde a las capas en las que se divide el útero. En este caso lo que les estamos mostrando es un corte de la histología del cuerno uterino, en donde podemos ver el endometrio en la parte interna,
el miometrio, que está formado por células musculares lisas, una capa más externa, que es la serosa, y como está marcado en el caso del miometrio, una capa ahí que está vascularizada. En el caso del cérvix, acá podemos ver un corte del cérvix donde se observan esas prominencias que son anillos incompletos de estructura semicartilaginosa y que, como ya les había mencionado anteriormente, hacen prominencia hacia la cavidad de la vagina y que, bueno, ustedes acá en esta imagen pueden observar un pistolet de inseminación, ¿sí? Y casualmente es lo más difícil cuando uno está intentando aprender y llevar adelante esta biotecnología, es el tratar de atravesar esos anillos para poder depositar el semen en lo que es el cuerpo del útero. En este caso vemos en el punto 6, quiero que hagamos referencia a lo que es la vagina. ¿Sí? Es un órgano de la cópula, en el caso de la hembra, es un órgano músculo-membranoso que se sitúa en la cavidad pelviana entre el recto y la vejiga. Puede llegar a tener entre 15 y 30 centímetros y a su vez está formado, como el resto de los órganos, por 3 capas: una masa externa, que es la serosa, una media, que es muscular, lo que hace a esta estructura elástica, sobre todo teniendo en cuenta que durante el parto la cría atraviesa y que ésta necesita expandirse lo suficientemente como para que la cría pueda pasar a través de ella, y una capa más interna que es glandular, donde podemos encontrar células que producen a lo largo, dependiendo de la parte en el ciclo en la que la hembra se encuentre, puede producir mucus, que suele observarse generalmente cuando la hembra está en celo, un mucus transparente, ¿sí? que sale desprendido a través de la vulva. Finalmente, la conexión entre la vagina y la parte exterior del aparato reproductor, nos encontramos con el vestíbulo vagina-vulva, y está conformado por los labios vulvares, y por delante nos encontramos con el clítoris, que es el órgano muscular homólogo al pene del macho, y que ustedes pueden ver está señalado en la parte inferior de esta imagen. También es importante que sepamos que el suministro sanguíneo de todo el aparato reproductor proviene de las arterias útero-ovárica, media y caudal. Por eso es muy frecuente que cuando las hembras están en celo, estas zonas estén altamente irrigadas, y esa irrigación hace que se dematicen, es decir, que se vea inflamado, rojizo, ¿sí? y que ustedes puedan ver a simple vista. Bueno, para terminar la primera parte de este práctico, les dejo los correos de los profes para que ante cualquier consulta lo puedan hacer a través de este medio o a través del aula virtual.